Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reunión entre Donald Trump y Víctor Orbán en la Casa Blanca no supone solo el encuentro entre dos líderes afines, es un retrato fiel de los tiempos políticos que vivimos, los del ejercicio personalista del poder. Eso sí, aún con la privilegiada relación que mantienen desde hace tiempo Trump y Orbán, hay un asunto sobre el que discrepan y que está hoy sobre la mesa: el petróleo ruso. Hungría, recordemos, depende más del 80% del crudo que le llega de Rusia a través del oleoducto Druzhba, que sobrevivió a la transición democrática, a la ampliación de la Unión Europea y la incorporación húngara e incluso a las sanciones internacionales, esos 19 paquetes que ya están sobre la mesa. Pero claro, esto choca con la intención del presidente de Estados Unidos, que pretende cerrarle el grifo a Moscú para forzar un alto el fuego en Ucrania. Y en ese contexto, quien no está de acuerdo obviamente es Orbán, porque el primer ministro húngaro defiende que no puede ni quiere renunciar a una fuente de energía barata. Porque desde el punto de vista húngaro, incluso Trump habría ido demasiado lejos con sus últimas declaraciones. Es raro, viniendo de Trump, que siente que es su aliado más leal dentro de una Unión Europea en la que Orbán, cercano por un lado el Kremlin y por otro lado Washington, siembra una cierta discordia y una hostilidad hacia el proyecto de unificación europeo o de convergencia, si lo decimos de otra manera. Orbán ha encontrado, lo sabemos, en Trump un protector frente al poder de Bruselas, un socio que legitima su discurso de nación sitiada por burócratas globalistas con una agenda demasiado hostil a lo que defienden tanto Trump como Orbán. Pero esta sintonía ideológica ahora mismo choca con la economía, pero sobre todo con la geopolítica, porque el crudo ruso no es una mercancía para Budapest, que también es una herramienta política. Orbán la ha utilizado para asegurar precios bajos en su país, para sostener un modelo de bienestar con un matiz autoritario y para alimentar su narrativa de independencia frente a posibles sanciones que lleguen desde Bruselas. Pero claro, en lo externo, además, le ha servido también para jugar un cierto papel de equidistancia, de estar nadando y a la vez guardando la ropa entre Washington, Moscú y Bruselas. Ese equilibrio, sin embargo, puede rompérsele hoy, porque Trump llega a la reunión en un momento de redefinición de su relación con Moscú. Ha pasado de simpatía personal con Putin, de halagos repetidos, a una estrategia de presión económica. Está convencido Trump de que endurecer las sanciones puede acelerar el final de la guerra, puede forzar a Putin a sentarse a negociar de una vez por todas. Y claro, dentro de esa lógica no puede permitirse que su principal aliado, su cabeza de puente dentro de la Unión Europea, siga comprando crudo ruso. Es absolutamente incoherente. Pero claro, lo que para Trump es una incoherencia, para Orbán supondría una rendición. Lo paradójico es que a pesar de la tensión, el hecho es que ambos se necesitan. Trump quiere a Orbán porque le resulta muy útil para mantener abierta una brecha dentro de la unidad de la Unión Europea, para debilitar el consenso en Bruselas, sobre todo en lo relativo a Ucrania, y para demostrar, sobre todo también en este caso ya más en cuanto a concepto político, que su visión del mundo no es una rareza del otro lado del Atlántico, no es algo que peculiarmente comparta con el Kremlin, que en muchos casos sabemos que es convergente, sino que tiene ecos dentro de la propia Unión Europea, que por tanto no tendría la legitimidad moral para afearle algunas de sus propuestas. Orbán necesita a Trump para legitimarse en casa y para presentarse como un interlocutor de talla global. Pero el caso es que el primer ministro húngaro llega a la Casa Blanca debilitado por un ascenso meteórico de un rival político como hace tiempo no se veía en Hungría, Péter Magyar, pero también viene asediado por una crisis económica y por, cómo no,
el desgaste de un régimen que lleva casi 15 años en el poder. Orbán, con todo esto, intentaría en la Casa Blanca reactivar su imagen de estadista y proyectarse como pivote necesario entre este y oeste. La anulación de la cumbre entre Trump y Moscú en Budapest, sin embargo, ha sido su último revés, un revés importante, porque al final toda esa parafernalia que rodea una cumbre de este tipo, de talla internacional y de relevancia global, pues es un escenario que el propio Orbán utiliza hábilmente para sus campañas. El caso es que Hungría, lo sabemos, se ha convertido en el punto débil de la unidad europea frente a Rusia, y eso lo respalda a Estados Unidos, que le interesa el divide et vinces. Además, respalda de forma natural a quien cuestiona los consensos europeos, porque valida el modelo de liderazgo iliberal dentro de Occidente, del cual es ahora mismo heraldo el propio Donald Trump. No nos engañemos, al final Orbán es un Putin pequeñito dentro del club de los 27, y eso es muy útil para Donald Trump. Si apoya a Orbán, no obstante, no perdamos de vista tampoco el carácter transaccional del presidente de Estados Unidos. Será porque obtiene algo a cambio, o influencia en Europa del Este, o un aliado dócil en la Unión Europea, o una puerta de entrada para condicionar las decisiones energéticas del continente. El problema, como señalan muchos analistas, no es técnico, es político. Falta voluntad para entender que aquí todos tendrían que ceder si quisieran tener una unidad de acción frente a Moscú. Orbán teme que reconocerlo sería admitir que durante años estuvo vendiendo a los húngaros un mito de independencia y de relevancia internacional. Trump considera a Orbán un gran líder, admira su firmeza, pero al final, lo decimos, él quiere resultados, no le importan tanto las afinidades. Por lo tanto, el encuentro va a ser un pulso entre lealtad ideológica y lógica de poder. En ese pulso, nadie acostumbrado a perder, y mucho menos Donald Trump, que quiere alcanzar siempre acuerdos, parece que vaya a ceder nada. No sé cómo va a salir Orbán de la Casa Blanca, si con la prohibición de seguir utilizando Trump o sin el eco de esa relevancia geopolítica que tanto busca. Al final, estos líderes lo que comparten de verdad es la convicción de que la política se gana imponiendo narrativas, pero aquí tienen cada uno la suya. A ver qué pasa. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta, titulares de información geopolítica que ha elaborado Pablo Iannone. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el 012 contra las drogas, un servicio gratuito y confidencial que ofrece apoyo psicológico y orientación especializada a personas con problemas de adicción y a sus familiares. 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con los titulares que elabora Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el presidente húngaro, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien visita la Casa Blanca para buscar una excepción de las sanciones estadounidenses contra la energía rusa. El líder húngaro le explicará a su homólogo estadounidense que Hungría depende de forma decisiva de la energía rusa y que necesita seguir comprándola sin las sanciones que Washington ha prometido a sus socios comerciales. En paralelo, Orbán, que ha propuesto Budapest como sede de la reunión, tratará de mediar entre Trump y Putin para lograr una cumbre de paz para la guerra de Ucrania. Un Donald Trump que, por otro lado, confirma que Kazajstán se unirá a los acuerdos de Abraham. Así lo ha confirmado el presidente estadounidense tras hablar por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con el presidente de Kazajistán Kassym-Jomart Tokayev. De esta forma, el país kazajo se unirá a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y a Marruecos, que formalizaron relaciones con el Estado judío durante el primer mandato del líder republicano. Además, Trump ha anunciado acuerdos comerciales con países de Asia Central. Tras reunirse con los miembros del C5, es decir, con Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, ha reconocido la importancia de los minerales críticos para su administración y el potencial de estos países en esta materia. Estados Unidos ha anunciado también el bombardeo a otro buque presuntamente vinculado a las narcolanchas en el Caribe. Se trata del 18º buque destruido en la controvertida campaña antidrogas de Estados Unidos. Con este último bombardeo se ha elevado a al menos 70 el número de muertos a razón de los ataques. Nos vamos a Oriente Próximo, donde Israel intensifica los ataques en el Líbano, mientras Hezbollah promete defenderse. Al menos una persona muerta y 9 han resultado heridas en una serie de ataques israelíes en el sur del Líbano, lo que ha aumentado las tensiones y ha provocado la condena tanto del gobierno libanés como del grupo armado Hezbollah, que los considera una flagrante violación de un alto el fuego que lleva vigente un año. Estados Unidos va a iniciar, será el próximo jueves, las negociaciones en la ONU sobre el mandato internacional de una fuerza militar en Gaza. Washington afirma contar con apoyo regional para el proyecto de resolución de la ONU sobre el plan de paz para el enclave palestino. El borrador del texto otorgaría un mandato de 2 años a una fuerza internacional para estabilizar la zona. Dicha cúpula tendría, según el borrador, autoridad para usar la fuerza contra Hamas. 11 detenidos al estallar protestas antes del partido de fútbol Aston Villa-Maccabi de Tel Aviv. Simpatizantes pro-palestinos y pro-israelíes se congregaron a las afueras del estadio para protestar. A pesar de las tensiones y las detenciones, el partido se desarrolló sin mayores incidentes. En Sudán, el grupo rebelde Fuerzas de Apoyo Rápido ha llegado a un alto el fuego con el ejército del país. En medio de acusaciones de genocidio, las Fuerzas de Apoyo Rápido han anunciado un acuerdo de tregua humanitaria con el ejército del país. Esta noticia se da después de que el grupo tomase la ciudad de El Fasher y acabase con la vida de cientos de personas. El ejército sudanés aún no ha respondido a la propuesta de tregua. La cumbre de la COP30 arranca este lunes y lo va a hacer con la notoria ausencia de Donald Trump y con alertas en torno a los peores datos climáticos de toda la historia. Los presidentes chileno y colombiano Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente, han acusado al presidente estadounidense de negar el calentamiento global y llevar a la humanidad al abismo, han dicho. Estas palabras se dan en medio de datos preocupantes sobre el aumento de los niveles de calor en 2023, 2024 y 2025. Por ello, este lunes, 170 países empezarán a negociar en la COP30 con el objetivo de decidir qué pasos dar, a qué ritmo y, esta última cuestión muy relevante, cómo pagarlos para cumplir los acuerdos de París. Con esos mimbres vamos a articular un desarrollo más completo de toda la información geopolítica de la jornada, más amplio. Precisamente comenzamos por esa visita a la Casa Blanca de Viktor Orbán con intenciones de doble rasero. La primera es mediar entre Trump y Putin después de que las negociaciones sobre la paz en Ucrania se enfriaran. Ya saben, se llegó a suspender la cumbre de Budapest. La segunda, tratar de negociar sobre las compras húngaras de petróleo ruso. La pregunta que surge es, ¿permitirá Washington que uno de sus aliados más acérrimos, los más fieles a Trump, siga comprando petróleo ruso cuando Trump dice que no se haga? Pablo.
Después de meses tratando de presionar a Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones, Trump urgió a los países de la OTAN a dejar de comprar petróleo ruso y advirtió que impondría aranceles muy altos de entre el 50 al 100% a aquellos que siguiesen haciéndolo. El 22 de octubre impuso directamente sanciones a las principales empresas petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Con esto podemos ver que Washington está decidido a castigar a Rusia, por lo que no está del todo claro que vaya a ceder ante las peticiones de su mayor simpatizante en Europa. De momento, Víctor Orbán se muestra optimista. Un asunto que hay que solucionar es el de los problemas con el régimen de sanciones estadounidense contra los combustibles fósiles rusos, que de mantenerse así sería extremadamente desfavorable para Hungría. Quiero lograr resultados beneficiosos tanto para los hogares como para las empresas, por lo que es fundamental evitar cualquier peligro. Existe una oportunidad de cooperación en ciencia, investigación, energía y defensa, y quiero aprovecharla. Estos objetivos están bien definidos para la serie de negociaciones, por lo que debo decir que la próxima ronda tiene una alta probabilidad de éxito. Para convencer a su socio estadounidense, Orbán ha preparado un argumentario. Explicará al presidente Donald Trump que Washington ha otorgado excepciones a algunas empresas y países y que, por tanto, conceder una excepción no infringe la norma general. En medio de estas solicitudes que se dan en el marco de las tensiones entre Washington y Moscú, Víctor Orbán tratará de mediar entre Trump y Putin para avanzar hacia una posible paz. Si lográramos siquiera alcanzar la paz, no solo salvaríamos a las familias húngaras, sino a todas las familias de Europa, porque finalmente se destaparía el obstáculo que actualmente frena el crecimiento de la economía europea, incluida la de Hungría. Orbán no descarta que una posible cumbre de paz entre Putin y Trump se celebre en Budapest en cuestión, ha dicho, de días. Y es que vemos a un Orbán insistente en esa intención de llevar a Budapest al plano mediático. Ya lo había intentado al proponer que la reunión con Trump de hoy se celebrase en la capital de su país. Y si el líder republicano viajase a Budapest, el líder húngaro podría mandar, de hecho, es obvio, un mensaje poderoso a su electorado, pero también a sus opositores, incluso en medio de las tensiones que se siguen viviendo dentro de Hungría, Pablo. Según fuentes cercanas al gobierno de Budapest, el principal objetivo no declarado de Orbán en este viaje a Washington es asegurar una futura visita de Trump a Hungría antes de las elecciones parlamentarias de abril de 2026. Con su popularidad en descenso y enfrentando a una oposición rejuvenecida liderada por Peter Magyar, Orbán busca proyectar una imagen de liderazgo internacional fuerte que refuerce su posición interna. Una aparición conjunta con Trump en suelo húngaro, especialmente en eventos masivos o actos simbólicos, podría movilizar a su base nacionalista y conservadora en un momento político bastante delicado. Orbán se reúne con Trump justo después de que el presidente de Estados Unidos haya logrado sumar a Kazajistán a la lista de países islámicos que reconocen el Estado de Israel. El presidente estadounidense se ha mostrado bastante complacido en torno a la decisión de esa nación musulmana. Un país extraordinario con un líder extraordinario. Se ha unido oficialmente a los acuerdos de Abraham y solo quiero agradecérselo, señor presidente. Es un gran honor, un tremendo honor tenerlo aquí, de verdad, es extraordinario. Este acercamiento se ha dado en medio de reuniones con 5 naciones de Asia Central, con las que Washington pretende sellar acuerdos comerciales relacionados con minerales críticos, Pablo. Reunión de Trump con los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, todos juntos componen, incluido Estados Unidos, el C5+1, una plataforma diplomática cuyo propósito es fomentar la cooperación en comercio, energía, seguridad, infraestructuras y especialmente minerales críticos. Este último es el talón de Aquiles de Donald Trump, quien ha reconocido que la región de Asia Central es fundamental para los objetivos de la Casa Blanca. Y entiendo la importancia de esta región, una de las regiones más importantes. Mucha gente simplemente no lo sabe o no lo sabía. Y uno de los temas claves de nuestra agenda son los minerales críticos. En las últimas semanas, mi administración ha estado fortaleciendo la seguridad económica estadounidense, forjando acuerdos con aliados y amigos en todo el mundo para ampliar el suministro de minerales críticos.
Entre los acuerdos comerciales que se han anunciado figura un tratado para que Boeing venda hasta 37 aviones a aerolíneas de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Además, una empresa estadounidense, Cove Capital, explotará minas de wolframio en Kazajistán. Para Trump, lo más importante en el plano económico, sin embargo, ha sido el acuerdo alcanzado con Uzbekistán, que comprará e invertirá casi 35.000 millones de dólares y en los próximos 10 años más de 100.000 millones de dólares en sectores clave de Estados Unidos, como minerales críticos, aviación y autopartes, entre otros. Los últimos bombardeos, cambiamos de asunto, los últimos bombardeos de Israel en el Líbano continúan poniendo en una situación crítica ese alto el fuego firmado con Hezbollah hace un año, recuerdan, después de que Israel descabezara a la organización islamista. Jerusalén lleva a cabo ahora mismo una política de prevención de posibles ataques desde el norte, intenta asegurar paz en todos los frentes y especialmente ahora que hay un alto el fuego en su flanco suroccidental, en Gaza, Pablo. Este bombardeo en el Líbano no ha sido el único del último año. Con el objetivo declarado de impedir el rearme del movimiento proiraní Hezbollah, Israel ha bombardeado hasta 8 puntos diferentes presuntamente vinculados a la milicia. Al menos una persona ha muerto y 9 han resultado heridas, lo que ha provocado la condena tanto del gobierno libanés como del grupo armado Hezbollah, que los considera una flagrante violación de un alto el fuego que, como decimos, lleva vigente un año. Israel argumenta que el grupo proiraní se está rearmando en la frontera en un incumplimiento del alto el fuego y que sus ataques lo que hacen es impedir esos esfuerzos ante la supuesta inacción del gobierno del Líbano. Beirut, en cambio, acusa a Israel, alegando que los ataques diarios y la continuación de la ocupación militar dificultan lograr el control sobre el terreno. Y mientras, si en Gaza el alto el fuego se mantiene con fragilidad, pues Donald Trump confía en empezar pronto con la próxima fase del alto el fuego, con la mirada puesta en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En ella se va a debatir sobre la formación de la Fuerza Internacional de Estabilización. El presidente de Estados Unidos espera que ese grupo militar, dirigido por Estados Unidos, integrado además por fuerzas militares de potencias regionales, esté sobre el terreno en Gaza muy pronto. Muy pronto, va a ser muy pronto. Gaza está funcionando muy bien y no han oído hablar mucho de problemas, y les diré que hemos tenido países que se han ofrecido como voluntarios si hay un problema con Hamas, por ejemplo, o cualquier otro problema. Se ofrecen voluntariamente para ir y solucionarlo individualmente. Somos países muy poderosos en esta coalición. Esto es una paz muy sólida en Oriente Medio. La denominada Fuerza de Estabilización Internacional se sentará sobre terreno gazatí una vez, eso sí, se haya completado la retirada total del ejército de Israel. Pero Pablo, ¿de qué se encargará exactamente? Entre sus principales funciones podemos destacar la supervisión de la seguridad en Gaza y el apoyo a la formación de una nueva fuerza policial palestina que pueda asumir la seguridad local. También participará en la desmilitarización del enclave, especialmente de Hamas, y en facilitar las tareas de reconstrucción y reordenamiento institucional. Y aunque Israel aceptó las competencias que tendría esta entidad, discrepa, sin embargo, en torno a su composición, formada por contingentes de varios países islámicos y por distintos estados internacionales. Gemma González. Entre las principales naciones musulmanas que pertenecen a esta alianza se encuentran Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Azerbaiyán y Turquía. Podrán enviar un total de 20.000 soldados y utilizar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato sobre Gaza, lo que significa que se les permitirá desplegar la fuerza. Esto ha despertado las reticencias del Estado de Israel, reacio especialmente a la presencia de fuerzas armadas turcas en Gaza. Uno de los argumentos más citados por funcionarios israelíes es la proximidad histórica y política entre el gobierno turco y Hamas. Turquía ha acogido en su territorio a miembros del liderazgo político de Hamas y durante años ha defendido públicamente su legitimidad como actor político palestino, en contraste con la postura israelí de varios aliados occidentales que lo consideran una organización terrorista. Ankara incluso ha financiado hospitales y proyectos civiles en Gaza sin coordinar con Israel, lo que ha sido interpretado como un gesto de apoyo indirecto a Hamas. Además de estos vínculos políticos, la retórica de Erdogan hacia Israel ha sido consistentemente agresiva, especialmente durante los periodos de escalada militar en Gaza. En múltiples ocasiones el presidente turco ha acusado a Israel de cometer genocidio contra los palestinos, ha llamado al boicot de productos israelíes y ha denunciado ante foros internacionales el bloqueo de Gaza.
Vamos también a repasar en ese ejercicio que hacemos habitualmente cómo nos cuentan la actualidad geopolítica las distintas cabeceras internacionales en función de país, en función de propietario. Pablo, comenzamos ese repaso por Russia Today y South China Morning Post porque miran en torno a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. El medio ruso se hace eco de que el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ha dicho que los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento al pueblo norteamericano. El medio chino, por su lado, destaca que Pete Hegseth ha dicho que destruirán a todas las narcolanchas. En torno a estos rifirrafes entre Caracas y Washington nos habla también un medio colombiano, El Tiempo. Inclinado quizá a una posible intervención militar de Estados Unidos en el país venezolano. El medio colombiano se hace eco de que Latinoamérica y la diáspora venezolana están a favor de dicha injerencia después de consultar una reciente encuesta de Latin White de Atlas Intel. En ella se revela además que la región hispanoamericana cuestiona el papel de presidentes como Gustavo Petro. Seguimos en América del Sur porque en Clarín, medio argentino, nos hablan días después de su elección en torno al nuevo alcalde de Nueva York. El medio pro-Milei se refiere a Zohran Mamdani como un icono, una amenaza y la prueba del sueño americano. Al medio argentino le sorprende la victoria del que denomina joven socialista democrático musulmán, igual que ha sorprendido, asegura el medio, al resto del mundo. Se han hecho eco hasta regiones del planeta donde las elecciones locales estadounidenses, dice Clarín, suelen pasar desapercibidas. Nos vamos hasta Oriente Medio en este caso porque Al Jazeera celebra que el grupo rebelde de Sudán, las fuerzas de apoyo rápido, recuerden, les hablábamos ayer de ello, ha aceptado el alto el fuego humanitario que respalda a Estados Unidos. Y no es la primera tregua que se ha tratado de forjar en los casi 3 años de conflicto. En esta ocasión, sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump está presionando para lograr la paz. Y el medio estadounidense Fox News plasma en su portada que Kazajistán va a reconocer a Israel, y eso a pesar de que la noticia ya no responde a la más rabiosa actualidad. Lo que sin duda revela la importancia que el medio alineado con Trump da a la noticia. Advierte además que Kazajistán no será el único país que se sumará a los acuerdos de Abraham. Haciéndose eco de las declaraciones de un supuesto funcionario estadounidense, el medio estadounidense dice que estos acuerdos son un club al que muchos países quieren pertenecer y será un paso para pasar página en la guerra de Gaza y avanzar hacia una mayor paz y cooperación en la región. A poco de que arranque la COP30, desde Francia, Le Monde escribe un editorial en el que destaca el mensaje de unidad y de perseverancia que pretende enviar la cita que se celebra, Pablo, en Brasil. Leo textualmente las palabras del editorial del medio galo. Hace 10 años, dice, la firma del Acuerdo de París generó grandes esperanzas en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, ahora que se celebra la 30ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ese entusiasmo ha disminuido considerablemente. Uno de los objetivos más ambiciosos de este acuerdo, nos explica el medio, es limitar el calentamiento global a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Sin embargo, con Estados Unidos, el segundo mayor emisor de CO2 del mundo, a punto de retirarse del Acuerdo de París, la prioridad que se le da a las cuestiones relacionadas con este tema parecen estar disminuyendo. Y cambiamos de asunto, nos vamos hasta Alemania, hasta el Frankfurter Allgemeine Zeitung, porque el medio germano nos cuenta que Pekín ha puesto en servicio su tercer portaaviones. Portaaviones que no ha dejado indiferente a la prensa germana, que se hace eco de que China está equipado con catapultas electromagnéticas. Bautizado como Fujian, este portaaviones, dice el medio alemán, es prueba de que China sigue expandiendo su poderío naval. Y terminamos con la visión que sobre este asunto tiene Times of India. Crea una narrativa dura para Estados Unidos, asegurando que este portaaviones Fujian lo que hace al final es sacudir el poder naval estadounidense. Y es que el medio indio asegura que este portaaviones marca un hito clave en el programa de modernización militar de Pekín. Los expertos afirman, según el medio chino, que esto refleja la ambición de China por contar con una verdadera armada de aguas profundas con capacidad de alcance global. Además, el Fujian es el primer portaaviones de fabricación totalmente nacional de China, lo que reduce así la brecha con la flota estadounidense. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es.
Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Dicen que hay lugares que se saborean y Peñafiel es uno de ellos. Entre viñedos y bodegas, historia y gastronomía, te espera el mejor municipio enoturístico de España. Un castillo de cuento, un vino que emociona y un paisaje digno de película. Peñafiel, más que un destino, una experiencia que se brinda. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El poder nuclear ruso parece que sigue siendo en pleno siglo XXI la piedra angular de la identidad como gran potencia de Rusia. Moscú moderniza su arsenal, redefine su doctrina, en un contexto de guerra además prolongada en Ucrania y de deterioro del sistema y de la arquitectura internacional del sistema de control de armamentos. Pues es fundamental, creo, entender cómo concibe Rusia todo esto. Su arsenal nuclear, su disuasión, cómo articula su poder nuclear. Por ello, hablamos durante los próximos minutos con Luis Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autor allí del documento Poderío Nuclear de Rusia, nuevos planteamientos sobre capacidades y doctrina de empleo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, un placer estar con vosotros. Luis, ¿cómo tenemos que entender hoy en día, en 2025, el poderío nuclear ruso? ¿Es solo una herencia de la Guerra Fría, del Imperio Soviético, o han conseguido adaptarlo al siglo XXI como herramienta de poder? Bueno, como se indica en el documento que has citado al comienzo de esta entrevista, el arsenal nuclear ruso ha sido completamente modernizado, sobre todo en su componente estratégico. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque desde el final de la Guerra Fría, Rusia ha tenido una debilidad extrema respecto a la OTAN y la única manera que tiene de compensar esa diferencia de poderíos a través de la posesión de un arsenal nuclear modernizado, preparado y listo para poder emplearlo, no solo emplearlo fácticamente en la realidad, porque los arsenales nucleares no están para emplearse, sino para poder amenazar con ellos, como hemos visto a lo largo de la guerra en Ucrania. Hablas de modernización. ¿Qué significado para los expertos tiene esa modernización en cuanto a su dimensión real? Me refiero, ¿esa modernización realmente pone el arsenal nuclear ruso al nivel de otros occidentales de primer nivel, al de Estados Unidos, o es simbólico, o es un gesto? Hay que partir de un a priori, ¿vale? Contrariamente a lo que dijo el presidente Trump hace unos días, el arsenal nuclear más grande, más importante del mundo es el arsenal ruso. Estamos hablando de 5.177 ojivas nucleares que se calcula que tiene en la actualidad. Evidentemente, la mayor parte de ese arsenal fue heredado de la época soviética. Pero esto no quiere decir que se quedaran dormidos y no hicieran nada. Sobre todo las fuerzas terrestres y la marina rusa han recibido una modernización continua que se plasma en nuevos misiles estratégicos, sobre todo los misiles RS-24 Yars, y en el ámbito de la Marina, los submarinos de la clase Borei, que también son lanzadores de misiles. Para que nos hagamos una idea, a principios de la próxima década, 2030-2032, cuando entre en servicio el primer submarino nuclear lanzamisiles americano de la clase Columbia, los rusos ya dispondrán de una flota completa de 12 nuevos submarinos de la clase Borei. El Kremlin no para de introducir nuevos vectores, el Sarmat, el Poseidón, el Burevestnik. ¿Estas armas realmente, Luis, modifican la lógica clásica de la disuasión nuclear por sí mismas? Luego entramos en doctrina, que también hay que hablar de ello.
Bueno, me encanta el término que emplea Rafa de disuasión clásica, porque ese es realmente el reto que tiene Rusia en cuanto a la parte doctrinal, ¿no? Es decir, que siga vigente el funcionamiento de la disuasión que se ha puesto en peligro en el contexto de la guerra en Ucrania. Estos sistemas, evidentemente ninguno es nuevo, fueron anunciados de forma grandilocuente por el presidente Putin en un discurso en el Parlamento en marzo del año 2018. Y son desarrollos que vienen de la época soviética, de la época de la Guerra Fría, que por diferentes motivos, falta de financiación, miniaturización, desarrollos tecnológicos, nuevos materiales, no se habían podido alcanzar hasta ahora. Bueno, en diferentes fases, por ejemplo, el Kinsal entró en servicio en 2018, el Avangard en 2019, son sistemas que progresivamente están entrando en servicio. No alteran la lógica de la disuasión clásica, pero es verdad que aportan nuevas capacidades, porque además el objetivo ruso es poder superar el reto que planteaba la disuasión clásica, los sistemas antimisiles balísticos de Estados Unidos. Es interesante hablar de la parte doctrinal, ¿no? Desde 2020 a esta parte, pues Rusia ha ido publicando fundamentos de política estatal sobre disuasión nuclear, ha introducido cambios, ha aceptado, resumidamente, y tú lo vas a decir mejor, pero la posibilidad de utilizar las armas tácticas, se supone que cuando corra peligro la existencia misma de Rusia, pero claro, eso abre un panorama, porque quién y en qué punto sabemos que corre peligro la madre Rusia o no. ¿Esto qué supone? Porque hasta ahora estaba todo muy bien trabadito, muy bien hecha la arquitectura para evitar que llegáramos al uso de las nucleares. Bueno, lo que funcionaba en el sistema internacional es que estábamos viviendo en una etapa de hegemonía, que yo siempre en mis documentos he calificado de hegemonía imperfecta, porque no se puede comparar a otras épocas anteriores, por ejemplo, la Pax Británica del siglo XIX, pero bueno, es válido que los Estados Unidos ejercían un gran poder y no tenían oponente. Sin embargo, por diferentes motivos, nuevos actores o nuevas potencias internacionales, recuperación del poderío de Rusia, ese poder que tenían los Estados Unidos se ha ido retrotrayendo, se ha ido retrocediendo. Entonces, de nuevo, en los conflictos, la amenaza nuclear vuelve a adquirir significado. Esto es importante porque los planes de ataque nuclear, como se supone, son planes muy secretos, ¿no?, de las grandes potencias. Y en 2020, por primera vez en junio de 2020, el presidente ruso publicó un decreto donde hablaba de los supuestos de empleo de armas nucleares en caso de conflicto. Este supuesto o esta doctrina fue revisada en noviembre de 2024 para dar entrada a situaciones fácticas que se han dado en la guerra de Ucrania. Lo más importante respecto a la etapa anterior de la Unión Soviética es que Rusia no tiene una declaración de no primer uso. Esto quiere decir que en la época soviética los soviéticos solo emplearían armas nucleares si otra potencia las habría empleado previamente con ellos. Ahora no. ¿Por qué? Esto enlaza con la situación que decíamos al principio de debilidad en fuerzas convencionales de Rusia respecto a la OTAN. Y claro, el ataque que han sufrido, la agresión que han sufrido parte de las fuerzas nucleares estratégicas rusas en el contexto de la guerra de Ucrania, bien por Ucrania o bien de forma interpuesta por otras potencias que hayan empleado Ucrania para hacerlo, siempre desde la visión rusa, supone que tienen que estar preparados no solo frente a un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva, sino un ataque convencional que precisamente ponga en peligro o bien las propias fuerzas nucleares o la subsistencia del Estado ruso. La pregunta clave la planteabas muy bien, ¿no? ¿A quién corresponde esa decisión? ¿A quién corresponde decir que hay que usar armas nucleares? Evidentemente a la autoridad nacional, y en el caso de Rusia es el presidente. El caso es que esto nos lleva a que te encuentras, por ejemplo, con personas como Karaganov y otros pensadores cercanos al Kremlin que llegan a decir, ¿por qué no disparar un misil al Reichstag?, ¿no? Entran en unas nociones de escalada para desescalar. ¿Realmente todo esto de lo que estamos hablando nos lleva a que exista la posibilidad de un uso, aunque sea limitado, de armas nucleares tácticas de forma real? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, has dicho algunas cuestiones muy, muy interesantes. La primera es que la doctrina Karaganov lo que dice es que hay que restaurar la disuasión por el miedo. Es decir, Occidente lleva, sobre todo Europa, lleva décadas, 60, 70 años viviendo en un mundo pacífico y ha perdido el instinto de supervivencia, ¿no? Entonces eso se restauraría mediante el empleo de armas nucleares, siempre según sus textos y de forma lógica, ¿no?, contra un país que no tenga armas nucleares. Por otra parte,
los rusos nunca han aceptado la doctrina de la guerra nuclear limitada. Para ellos, el inicio de una guerra nuclear terminará siendo una guerra masiva, con lo que ello implica, ¿no? Destrucción mutua asegurada, y probablemente al final de eso lo único que quede es un mundo muerto. Es decir, son escenarios que, como se reunieron las potencias, las grandes potencias del Consejo de Seguridad en enero de 2022, son supuestos que nunca deben suceder. Es decir, el arma nuclear cumple su función porque existe, no porque se emplee. Al final da la sensación de que hay un papel fundamental para la disuasión psicológica, que no solo va hacia el exterior, que también, lo estábamos hablando, ¿no? Ese impacto en Europa, en una Europa que ha perdido todas las esencias en su discurso, ¿no? Pero también quizá tiene mensaje hacia el interior, ¿no? Quizá esto también hay que leerlo de otras formas. Claro, esa parte no vamos a entrar, porque sabemos que no es una democracia, o que por lo menos en los estándares europeos no es una democracia Rusia, por lo tanto de eso nos olvidamos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde fuera? El nuevo START va a caducar a comienzos de febrero, creo que es, de 2026. La estabilidad mundial en torno al uso de estas armas realmente corre más peligro que nunca. ¿Cómo lo ves tú? Si me permites, Rafa, el régimen de estabilidad estratégica forma parte de la superestructura del régimen de seguridad mundial. Es decir, la seguridad funciona y es operativa siempre en el nivel de las grandes potencias, porque entre ellas se coordinan. Todo el régimen de tratados que denominamos tratados de desarme, o los politólogos denominan tratados de desarme, lo que hacían es que hacían operativo ese régimen, es decir, que funcionara. ¿Cuál es el problema? Que se ha ido desmontando progresivamente. Y ahora solo nos queda, bueno, un tratado, que es el Tratado de START, como bien decías, que caduca el 5 de febrero de 2026, pero luego hay un conjunto también de declaraciones políticas, de canjes de notas, etcétera, que siguen funcionando. Para que nos hagamos una idea, hace un par de días hubo un lanzamiento de un misil balístico estadounidense en una prueba, ¿no? Desde California. La parte rusa fue notificada previamente. Y en el ejercicio anterior que hicieron los rusos en octubre, pues también notificaron a la contraparte estadounidense que iban a ejecutar ese ejercicio. Desmontar todo ese sistema, o sea, cuando lleguemos a ese momento, significará que estamos al borde de una crisis profunda del sistema de seguridad mundial, no solo de las relaciones Rusia-Estados Unidos, sino de todo el sistema de seguridad global. Fíjate, incluso me permito extender este asunto a tu criterio. Esas son las dos grandes potencias, pero yo me pregunto, ni siquiera por las medias, ni siquiera por China, ni siquiera por Reino Unido, sabemos que tenemos otros actores con armamento nuclear que en un contexto en el que las dos grandes potencias nucleares no se ponen de acuerdo en ningún tipo de límite, que puede pasar en un conflicto Pakistán-India, en un Israel que no reconoce oficialmente la posesión de armas nucleares, pero que las tiene, en un Irán que en un hipotético futuro, esperemos que no se dé, la consiguiera de forma efectiva. Esto yo creo que genera también una inquietud que se puede extender hacia otros extremos que son quizá más peligrosos pero imprevisibles. Mira, la publicación que citabas mía, que al final es el fundamento de esta entrevista, forma parte de un volumen que hemos publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que se denomina Panorama Nuclear Global. En ese volumen no solo se habla de Rusia, sino se habla de todas las grandes potencias nucleares y de las áreas de poder mundial. Más importante, si cabe, el ámbito del Asia-Pacífico. Bien, un escenario en el cual se terminarán destruyendo los tratados internacionales que regulan el control de armas nucleares, implicaría dos factores fundamentales, o dos riesgos fundamentales. El primero, la proliferación, es decir, que cada vez más aumente el número de países que tengan armas nucleares. Actualmente son 9, ¿vale? Pero podríamos encontrarnos en un escenario de 15 o incluso 20. No es descartable, si miramos el escenario de Oriente Medio o de Asia-Pacífico, hay estados que han declarado que ellos están preparados y además cuentan con el apoyo de sus poblaciones para tener armas nucleares. Además, el segundo elemento más peligroso es que algún actor, alguna gran potencia considere el uso del arma nuclear, porque el arma nuclear es resolutiva. Es decir, su empleo decide un conflicto, y la única vez que se han usado armas nucleares, que fue en 1945, Japón se rindió. Es
Es decir, podríamos entonces encontrarnos en escenarios donde las armas nucleares se empleen simplemente porque ponen fin de forma inmediata a un conflicto. Esto ocurriría en escenarios entre pequeñas potencias, nunca en el caso de las grandes potencias. Pues se nos ha ido el tiempo. Yo creo que con esa reflexión nos vamos a quedar, salvo que quieras aclararnos algo más respecto del contexto actual, porque yo creo que es verdaderamente preocupante, aunque yo, fíjate, Luis, termino con una cierta tranquilidad por esa mayor estabilidad que hay entre los dos que tienen ese arsenal tan tremendo como son Rusia y Estados Unidos. Sí, mira, efectivamente, entre Rusia y Estados Unidos tienen aproximadamente, para redondear, ¿vale?, el 90% de las armas nucleares del mundo. Esto significa que ni siquiera China, que es la tercera, todavía tenga capacidades para poder retarla. Con lo cual, el acuerdo es sencillo, es decir, si Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, bien mediante tratados de forma explícita o mediante acuerdos de cualquier tipo, moratorias, declaraciones políticas, como lo queramos llamar, y harían un régimen implícito, el régimen de estabilidad estratégica seguiría funcionando y, por tanto, garantizaría la paz en el mundo, que yo creo que es el éxito principal del funcionamiento que se puso en marcha en 1945. Y eso es a lo que todos aspiramos, a seguir teniendo este mundo que es el único disponible para todos. Luis Pérez Gil, profesor de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha sido un verdadero placer estos minutos contigo y aprender de lo que nos has ido contando, de la situación nuclear, de la situación estratégica, táctica y para saber más. Muchas gracias, Luis, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, encantado y gracias a todos y a vuestra audiencia. Adiós. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Medio siglo después de la Marcha Verde, Marruecos vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico del norte de África y además con impacto en la realidad española. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, interpretada como un respaldo al plan de autonomía propuesto por Rabat para el Sáhara Occidental, refuerza la sensación de que el reino alauí acumula victorias diplomáticas, sigue consolidando influencia. Estados Unidos mantiene el apoyo. España ahora mismo está arrastrando un giro histórico en su postura y el equilibrio regional se reconfigura. Queremos entender qué supone todo esto. Lo hacemos con Guillermo Moya Barba, analista internacional, doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por tenerme aquí. Como decía, medio siglo de la Marcha Verde. Al final coinciden un montón de cosas ahora mismo que parece que está diseñado, ¿no? ¿Qué simboliza este episodio fundacional para Marruecos y para su estrategia diplomática actual? ¿Es solo una conmemoración histórica o al final no deja de ser una reafirmación política de lo que están consiguiendo paso a paso? Bueno, Marruecos, al igual que muchos otros países, tiene una especie de nacionalismo histórico expansionista que se ha visto obstaculizado por diferentes razones y hay episodios que lo que hacen es reafirmar esta estrategia para expandirse a lo largo de lo que él considera el Gran Marruecos. Territorios que considera históricos, soberanos de Marruecos, y la Marcha Verde fue uno de esos episodios clave de entonces Hassan II. Lo que hizo fue básicamente movilizar a más o menos 350.000 habitantes marroquíes para que fueran de forma pacífica, ¿no?, a reclamar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y eso han pasado 50 años de aquello. Ha sucedido esta resolución del Consejo de Seguridad. Parece ser que estaba orquestado de alguna manera. El destino ha querido que las fechas coincidieran de esta manera y eso ha hecho que muchas personas, por una parte, se olviden de esas, puede ser que se olviden de esas reivindicaciones que hace unos pocos días hacían en las calles y pasasen a celebrar este acontecimiento. Es curioso lo que planteas, Guillermo, ¿no? Ese nacionalismo histórico, cuando en este caso al menos no hay ningún fundamento histórico,
hay un nivel histórico, un límite histórico, ¿no?, de un río que ahora mismo no recuerdo, más allá del que nunca ha habido presencia marroquí, ni cuando no hablo del estado actual, sino de cuando había otro tipo de sultanatos más pequeños. Yo recuerdo que leía hace un tiempo las cartas mismas que mandaba el sultán del momento en el siglo XVIII, diciéndole a España que ayudara en un naufragio que había habido en las costas de lo que hoy es el Sáhara Occidental, porque él nunca había estado más allá de ese río y no tenía jurisdicción y no quería hacer nada porque eso no era territorio marroquí. Sin embargo, ahora te encuentras, ¿no?, una estrategia deliberada de Rabat para internacionalizar ese poder y consolidar el control sobre el Sáhara, que sabemos es rico en fosfatos, etcétera. ¿Cómo lo está consiguiendo? Háblame más de la labor diplomática o de cómo me parece que lo están haciendo muy bien, ¿no? Casi te siento envidia. Sí, bueno, respecto de lo que has dicho de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, hay que recordar que en el año 75, antes de que se iniciara la Marcha Verde, la propia Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que afirma que no existen vínculos de soberanía ni entre el Sáhara Occidental y Marruecos, ni entre el Sáhara Occidental y Mauritania, más allá de algún lazo religioso, cultural, etcétera. Entonces, esto es importante de resaltar, es algo que el Hassan II en su momento tergiversó a la opinión pública. Y la labor diplomática ha sido abundante, más allá de que Mauritania en el año 79 se retira, le deja la labor a Marruecos de conquistar el territorio, de seguir ocupándolo, cosa que Naciones Unidas ha seguido criticando y calificándolo de una ocupación, pero la labor diplomática ha tenido sobre todo con Estados Unidos. Recordemos que en el siglo XVIII Marruecos, bajo ese sultanato que existía entonces, fue uno de los primeros países que reconoció la independencia estadounidense. Sí. Y eso le ha brindado una relación de amistad realmente profunda entre ambos territorios, que a día de hoy se manifestó notablemente en 2020 con Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio también de que Marruecos normalizará las relaciones con Israel en torno a estos acuerdos de Abraham a los que se están sumando otros países. Por tanto, la labor diplomática que ha hecho Marruecos, sobre todo con la ayuda estadounidense, ha sido más que notable. Precisamente hablas del reconocimiento por parte de Trump y yo quiero trasladar el análisis al giro del gobierno español, el giro de la nación que todavía a día de hoy está encargada por Naciones Unidas para ejecutar el proceso de descolonización, que sigue siendo el administrador colonial encargado de marcharse legalmente, hablo, ¿no? No de facto, que obviamente ya no estamos allí. ¿Por qué? ¿Qué se puede atisbar como analista que hay detrás del giro de Moncloa que se hizo a cambio de nada, por lo menos nominalmente? Bueno, en primer lugar, se debe conocer, ¿no?, esos acuerdos tripartitos firmados en el año 75, lo que hacen es transferir se dice esa soberanía en esos acuerdos, se dice que España deja de ser la potencia administradora, pero Naciones Unidas y gran parte de la doctrina sigue reconociendo a España como la potencia administradora de jure, que no de facto, que sigue siendo Marruecos, ¿no? Pero es verdad que España se refugia en ese acuerdo, en esa letra, para decir que no se desentiende lo que está pasando en el Sáhara. Y yo creo que esa carta que se manda por el presidente del gobierno hace un par de años al monarca marroquí, yo creo que nos sorprende a todos, sobre todo por el hecho de que se hace sin un proceso de consulta previa ni con el pueblo español, ni con el pueblo saharaui, por supuesto, ni con el Parlamento español, ¿no? Entonces, yo creo que todos los analistas nos pusimos a pensar que qué había podido hacer que el presidente del gobierno tomara esta decisión. La verdad es que no te podría dar una respuesta clara, porque yo creo que solo el presidente del gobierno podría dar esa respuesta, pero es evidente que hay tantos frentes abiertos con Marruecos más allá del Sáhara Occidental, lo que incluye también el tema de las presiones que pueda hacer Marruecos en tema de migración y también las reclamaciones que tiene soberanía al sur de las aguas de las Islas Canarias, con lo que también tenemos pues un problema en el ámbito internacional, claro, que lleva tiempo intentando solucionarse. De hecho, la siguiente pregunta es ¿hasta qué punto estos éxitos diplomáticos en el Sáhara Occidental pueden fortalecer el discurso de Marruecos sobre otras posesiones de soberanía española que también son reclamadas
y que también son reclamadas sin ningún tipo de justificación. En este caso, Ceuta, Melilla, Canarias, que nunca han sido marroquíes, pero que están dentro del discurso de reivindicación de ese nacionalismo expandido del régimen alawí. Sí, yo creo que las reclamaciones que tiene Marruecos sobre no solo Ceuta y Melilla, ¿no?, sino también las demás plazas de soberanía que España tiene, etcétera, sí. Exacto, recordemos lo que pasó en el Perejil, ¿no?, hace ya más de 20 años, ¿no? Pero son situaciones completamente diferentes a lo que estamos viviendo en el Sáhara Occidental. Son territorios plenamente incorporados al Estado español, un Estado español ya después de la dictadura, es decir, las justificaciones que se pudieran encontrar en este sentido no encuentran ningún respaldo ni bajo el derecho internacional, ni bajo la historia, ni bajo nada, ¿no? Entonces, no se puede descartar en ningún momento que Marruecos inicie una especie de ofensiva contra estos territorios, sobre todo teniendo en cuenta los intereses que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Al final son territorios que geopolíticamente hablando tienen una posición más que interesante, pero yo, bajo mi punto de vista, a corto medio plazo no habría ningún signo de preocupación, pero a largo plazo no sabemos cómo puede evolucionar la sociedad tampoco en esos territorios, en Ceuta y Melilla. Por lo tanto, tenemos que estar atentos no solo a lo que está pasando en Marruecos, no solo a lo que está pasando en Estados Unidos, sino también a lo que está pasando en la propia población española, ¿no? Quiero preguntarte el ámbito regional. Es evidente que esta decisión, me refiero al reconocimiento internacional, bueno, a que todo está enfocándose hacia que ese control de facto que tiene el Sáhara pues se quede institucionalizado ya para siempre. Al final, aquí hay una disputa con Argelia, su gran rival, el gran defensor de la causa saharaui, que alberga los campamentos o una parte importante de los campamentos de saharauis. ¿Esto va a dar lugar a algún tipo de enfrentamiento o de pugna por los equilibrios regionales en el Magreb? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de Argelia siempre se ha posicionado a favor del pueblo saharaui. Recordemos que los campamentos de Tindouf están en territorio argelino. El tema de la región africana, es importante destacar que el Sáhara Occidental sí es reconocido como un estado por la Unión Africana. Es uno de esos estados que compone esa organización regional, la que también pertenece a Argelia, pero es verdad que este giro de guión, ¿no?, esta resolución del Consejo de Seguridad puede aumentar las tensiones, ¿no?, entre ambos estados. Recordemos que el representante argelino se ha mostrado en contra de dicha resolución. Afirmó que no se escuchó la voz del pueblo saharaui, del Frente Polisario, y por tanto estaba totalmente en contra de lo que decía esta resolución, ¿no? Que también es importante destacar que esta resolución no aprueba ni mucho menos el plan de autonomía de Marruecos, sino que le da una mayor credibilidad y aparta el tema del referéndum a un segundo plano, y lo que está encima de la mesa ahora mismo es la propuesta de autonomía de Marruecos. Sí, sabemos además que el Consejo de Seguridad no tiene la atribución, que sería la Asamblea General, pero desde luego diplomáticamente es valioso para Marruecos. Pues con ese análisis nos vamos a despedir agradeciéndote, Guillermo Moya Barba, analista internacional, doctorando en la Rey Juan Carlos, que hayas estado con nosotros un día más. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre ese encuentro entre Orbán y Trump. Nos hemos centrado en ese desafío nuclear que parece que está planteando Rusia ahora mismo, que supone una escalada sin duda. Y hemos terminado hablando de la diplomacia y los éxitos de Marruecos con sus reivindicaciones en torno al Sáhara. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con Pulso Geopolítico. No nos fallen. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Si eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario, con Elena Fraile, para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente.